Buenas y bienvenidos a otra de las capacitaciones de Ciudades para Armar. En esta oportunidad vamos a estar hablando del diagnóstico e identificación de problemas. Como el tema que nos compete son las ciudades, vamos a estar tratando los problemas urbanos, que son justamente los problemas que ocurren en la ciudad, en el municipio. Muchos de estos seguramente ya se les vinieron a la cabeza en las etapas anteriores, en las cuales estamos viendo las categorizaciones y estamos recopilando datos de la ciudad y empezaron a surgir algunas cositas, sobre todo cuando nos pusimos en el FODA, algunos problemas urbanos. Que vamos a tomar como problema urbano no solamente cuando hay una falencia de algo, cuando falta algo, sino también cuando la ciudad tiene potencial de aprovechar algo y no lo está aprovechando. Porque podemos pensar la ciudad ideal y después la ciudad actual, y la diferencia entre una y la otra va a generar una deficiencia. No porque esté faltando algo, sino porque se está desaprovechando. Entonces, por eso es que vamos a estar trabajando con las cuatro partes del FODA, porque lo positivo también lo tenemos que aprovechar y lo negativo lo tenemos que cuidar y lo tenemos que resolver. Vamos a tratar tres tipos de problemas: los simples, complejos y los problemas malditos. Arrancamos con los simples, que son aquellos que tienen una única dimensión, es decir, que hay un problema simple, un problema que tiene una solución directa. Por ejemplo, en un parque urbano, si tengo el pasto que está largo, la solución es ir a cortarlo. Hay un problema y hay una solución directa, y funcionan únicamente en una dimensión. Por otro lado, tenemos los problemas complejos, que son aquellos que van funcionando en muchas dimensiones, ya sea porque hay varios actores que están involucrados o porque la solución al problema genera un problema nuevo y este problema, cuando lo querés solucionar, va generando otro problema nuevo. Por ejemplo, cuando tenemos una ciudad que tiene una autopista que le está pasando por el medio, la solución a eso es, bueno, sacamos esa autopista, generamos un recorrido peatonal, etcétera, etcétera, lo cual soluciona el problema porque rompe esa barrera que estaba generando como si fuese una desvinculación entre uno y otro lado de esa vialidad, pero genera un déficit vial. Así que para solucionarlo hay que generar una vialidad nueva. Y cuando generamos esa vialidad nueva se va a transformar el paisaje del lugar en el cual estábamos tratándolo, donde estábamos poniendo esta nueva vialidad. Así que hay que resolver los problemas de esa nueva vialidad y de los bordes que se van a generar. Además, sobre la vialidad previa a la que estamos sacando, todos aquellos comercios que servían a esa calle ahora van a pasar a la vialidad nueva. Entonces, ¿qué va a pasar con todos esos espacios, esos nuevos bordes, esos locales que se fueron? Esas soluciones generan nuevos problemas y esos problemas requieren nuevas soluciones. Entonces, tenemos que hacer una serie de actitudes o de actividades para resolver el problema. No es una solución a un problema y ya está. Y por último tenemos los problemas malditos, que son todos aquellos problemas que no tienen una solución concreta ni aproximada. Esto puede ser porque cierran un ciclo en el cual la solución a un problema genera un problema nuevo, cuya solución genera el problema originario, entonces se vuelve a cerrar ese ciclo. O cuando son problemas de orden público, pero que no tiene potestad del Estado como para resolverlos. Por ejemplo, tenemos la cuestión de la viralización de información maliciosa. Una solución a eso puede ser tener un moderador de la verdad, alguien que tome toda la información y decida que lo que es cierto se publique, lo que es falso no se publique. El problema con eso es que queda en manos de este moderador decidir lo que es verdad y lo que no, lo cual atentaría no solamente contra la libertad de expresión, sino que se transformaría en una herramienta como para que no puedan haber discursos o críticas hacia los discursos oficiales. La solución a esto es permitir la libre difusión de ideas, pero esta libre difusión de ideas trae aparejada la viralización de información maliciosa. Entonces se vuelve a cerrar el ciclo y no llegamos a tener una solución concreta. Otro ejemplo relacionado a lo de la vida pública puede ser el éxodo de jóvenes en ciudades tradicionales. Ese tipo de cuestiones hace que un conjunto de decisiones personales, privadas de cada uno de los jóvenes, traiga problemáticas a la ciudad, porque se va quedando sin gente en edad de trabajo. La solución sería de repente modernizar a la ciudad y empezar a generar un montón de oportunidades que va a atentar contra la identidad de ese pueblo. Entonces, la solución a ese problema o atenta contra la libertad de los individuos que están decidiendo irse o atenta contra la identidad misma de la ciudad, que era originalmente así, más tradicional. Ahora, a mayor complejidad del elemento que pueda llegar a tener el problema, más chances de que el problema sea complejo o que sea un problema maldito. Nosotros, que venimos trabajando con ciudades, que son elementos claramente complejos,
casi que no tienen problemas simples. Los problemas más simples ya de por sí son problemas complejos y las chances de que nos encontremos con problemas malditos son muy altas. ¿Eso significa que no podemos resolver los problemas? No, incluso los problemas malditos que no tienen una solución tienen formas de abordarlos. Quizás no vamos a poder atacar directamente al problema, pero sí vamos a poder generar condiciones como para que no sean tan fuertes o que no tengan un impacto tan grande sobre la población. Entonces, como venimos tratando con problemas que son complejos o malditos, es decir, que no es A entonces B, sino que hay muchos factores que están implicados, es importante comprender bien cada uno de estos problemas antes de ponernos a buscar soluciones o proponer soluciones. Y para esto hay un muy buen ejercicio que es conformar un árbol de problemas. Un árbol de problemas es un gráfico en el cual vamos a estar poniendo en el tronco, que es este punto del medio, el problema que nosotros identificamos. Por debajo y simbolizando las raíces, vamos a poner las causas de ese problema. La mayoría de los problemas no tienen una sola causa, sino que van a ir apareciendo distintas causas. Y después lo que podemos hacer es agregar otra capa más y buscar las causas de las causas, que las vamos a ir poniendo ahí abajo. Del lado opuesto y simbolizando las ramas, vamos a ir poniendo las consecuencias y por encima de estas las consecuencias de las consecuencias. Esto nos sirve para que no nos centremos solamente en la parte superficial de la problemática, lo que estamos viendo, sino que vayamos a entender al problema en su conjunto y lo ataquemos como todo un ente único. Porque si no, lo que termina pasando es algo similar a la medicina. Uno tiene fiebre, te tomas un paracetamol y ya te sentís mejor, pero al día siguiente volvés a estar enfermo porque la infección continúa. En el urbanismo pasa lo mismo, muchas veces atacamos a una cuestión más superficial y la problemática real no la estamos abordando. Por ejemplo, si el problema es que hay gente viviendo en la calle, hay dos formas de abordarlo. Por un lado está, llamas a la policía, viene, los saca del lugar en el cual se estaban quedando, quizás los sacan de la ciudad directamente y hacen que no puedan estar durmiendo en el espacio público. La otra es generar edificios de residencia en los cuales pueden permanecer de manera transitoria, a la vez que se van generando como si fuese espacios para que se puedan poner en condiciones para acceder a una vivienda. Ninguna de las dos realmente está viendo al problema en su conjunto, ninguno está estudiando las causas. Vieron un problema que hay gente en la calle y la sacaron de ahí, pero no se vio si la gente había llegado a la calle porque había falta de educación, porque había problemas laborales, por cuestiones económicas, si las personas no estaban en situación psiquiátrica, si eran personas violentas quizás y no podían estar en un estado de convivencia, si habían sufrido cuestiones de violencia dentro de los hogares en los cuales habían estado previamente. Entonces quizás les das un hogar y no pueden mantenerse en ese hogar, entonces vuelven a las calles. O incluso si los sacaste de la ciudad, simplemente vuelven a la ciudad en la cual habían estado antes. O también van a empezar a aparecer nuevos actores que quizás antes no estaban en la calle, pero que cayeron en la misma situación porque no se solucionaron los problemas preexistentes. Entonces, por eso es que hay que comprender todas las causas que generaron la problemática y atacar las causas, no solamente las consecuencias, cosa de que pueda funcionar tanto al corto plazo, pero también al mediano y largo. Otra metodología que se utiliza para el diagnóstico es la conformación de listas temáticas, en las cuales vamos haciendo una lista según distintos temas, en los cuales vamos juntando toda la información que recopilamos de esas temáticas. Que las temáticas van variando según la ciudad, pero que por lo general suelen ser de cuestiones sociales, culturales, ambientales, viviendas, económicas, etcétera, etcétera. Lo que sirve esto es no para generar información nueva, sino para poner la información que recopilamos junta, entonces podemos empezar a sacar conclusiones cuando tenemos un panorama completo de la ciudad por cada una de las temáticas. Y además nos sirve después para cuando estemos haciendo ya proyectos sobre la ciudad, para volver acá, ver esta información según la temática y ver si estamos realmente atacando los problemas y generando propuestas relacionadas a la ciudad en la cual estamos interviniendo. Estas temáticas es muy útil después hacer una jerarquización en el cual vamos viendo cuáles tienen mayor urgencia para ser resueltas y cuáles necesitan hacerse con prioridad, lo cual no significa que las que no aparezcan con prioridad quedan relegadas, sino que los recursos en las ciudades suelen ser escasos y a veces se necesita poner mayor atención a algunos problemas que van por encima de otros o que al menos tienen mayor urgencia que otros.
Acá es donde el árbol de problema vuelve a ser bastante útil porque podemos ver las consecuencias de los problemas y quizás un problema que no parecía tan grave, vemos que las consecuencias directas o incluso las indirectas pasan a ser muy grandes, entonces es importante resolver esos problemas con mayor prioridad. También muchas veces va a pasar con el árbol de problemas que las consecuencias se transforman en otros problemas, entonces esas que las consecuencias son el siguiente problema son las que vamos a tener que estar resolviendo primero para que no se generen esos otros problemas que habíamos identificado. Y a partir de todo esto se conforma una hipótesis urbana, es decir, generamos un supuesto de cómo sería esa ciudad en la cual está todo resuelto, como para saber al punto al cual queremos llegar. Esto es similar a la hipótesis que se habla cuando estamos hablando en el ámbito académico, en el cual no es necesariamente la resolución completa, no es que es la respuesta a los problemas, sino una suposición instruida, pero una suposición de lo que creemos que va a ser la ciudad con todo eso resuelto. Es la conformación de un paradigma de ciudad que va a funcionar como el horizonte, el punto al cual queremos llegar. Por ejemplo, podemos creer que la hipótesis urbana es que la ciudad tal que estamos manejando sea una ciudad que articule distintos puntos de la ciudad, cosa de que se forme una integración entre varias colonias que conforman el territorio y después eso es lo que vamos a utilizar como para conformar objetivos y lineamientos. Pero los objetivos y lineamientos se van a basar en esta hipótesis urbana, esta ciudad quizás utópica o al menos ideal, que se basa en las jerarquizaciones que hicimos, los listados temáticos y todo esto viene del diagnóstico mismo de la ciudad. Y con esto estamos terminando la etapa de diagnóstico. En el próximo video vamos a empezar a ver la conformación de objetivos y de lineamientos urbanos, lo cual ya se va metiendo un poquito más en la etapa de proyecto. Así que con esto más o menos que estaríamos terminando la parte de diagnóstico. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.